Yo les propongo comenzar porque realmente el encuentro estaba previsto para las 7 y a mí me interesa poder abordar todas las ideas. Vamos a ver lo que se van incorporando y si no, de todas formas, la sesión está siendo grabada. Claro, nunca es igual por el hecho de la importancia que tiene la interacción, el diálogo, las preguntas que se puedan generar, pero esperemos que se vayan incorporando en la medida de las posibilidades. Les doy la bienvenida nuevamente. Es un gusto realmente inmenso encontrarme no solo con los doctorantes con los que estamos trabajando de manera sistemática a partir de los talleres, como es el caso de Ernesto Moisés Llaveta, sino compartir con aspirantes que ya he trabajado con ellos en otras sesiones intensas y sesiones yo creo que han sido muy productivas, no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, del diálogo y del el enriquecimiento mutuo que se produce sobre la base de estos intercambios que yo creo que son esenciales. Y por eso me hubiera alegrado muchísimo tener la mayoría del grupo ya a esta hora de la noche. Pero bueno, vamos a comenzar. La idea es la siguiente. Hoy les voy a ofrecer un panorama general de los contenidos que vamos a estar abordando y cuáles van a ser las características de este curso, que no están distantes de otros encuentros, porque ya los 3 que están en sala han tenido la oportunidad de estar en mis clases y yo el gusto de compartir con ustedes. Por lo tanto, saben que es indispensable la participación. Entonces, sobre esa base es que se va a construir este curso que tiene la particularidad que en cada una de las clases vamos a desarrollar talleres, es decir, vamos a construir textos, vamos a trabajar teniendo en cuenta la teoría que les voy a ir explicando y que va a estar también apoyada por 3 videos. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, voy a comenzar para iniciar nuestro diálogo, porque en realidad, como siempre, va a ser un diálogo, un intercambio donde es de extraordinaria importancia que ustedes realicen las preguntas que consideren oportunas, incluso si quieren que yo detenga la mirada en algún contenido en particular, también para mí resultaría muy grato. Como ustedes pueden observar, el curso va a trabajar lo que es la redacción, la construcción del texto, pero yo me he apoyado en un artículo de una reconocida especialista española que publicó en la revista Signos, revista que les recomiendo, que ya actualmente no se edita, que yo conozca, y ella habla de lo que es el tema de la comunicación y nos dice, iguales ante la lengua, desiguales en el uso. Ya voy a realizar una invitación desde este minuto para la clase de mañana. Me gustaría que ustedes reflexionaran y lograran desentrañar cuál es esta idea. ¿Por qué iguales ante la lengua y desiguales en el uso? Esa es la primera invitación que voy a realizar y el primer reto a que los estoy realmente combinando para reflexionar si realmente esto es así o no, porque no tenemos por qué aceptarlo. Entonces, mañana comenzaríamos dialogando en esta dirección. ¿Por qué todos somos iguales ante la lengua y por qué desiguales en el uso? Esto es una realidad en estos, en estos primeros años, primeros
20 años, 21 años del siglo XXI. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del módulo como tal? Vayan ustedes leyendo en la medida que yo también lo hago y voy comentando. Desarrollar una actitud consciente de respeto y valoración hacia el idioma materno. ¿Por qué razón? Porque muchas veces todos pensamos, no, yo hablo correctamente, yo escribo correctamente, me comunico, y cuando estamos ante el inmenso compromiso de construir un texto, en este caso, el informe de investigación, empezamos realmente a enfrentarnos a toda una serie de dificultades y por lo tanto yo encaminé el objetivo hacia esta idea de desarrollar, es decir, en la medida que nosotros somos conscientes de las debilidades que tenemos, pues entonces podemos entrar a eliminar esos errores, a ser conscientes de esos, podemos decir, deslices que todavía cometemos en el proceso de construcción textual y tenemos que valorar el idioma materno. ¿Por qué razón? Porque somos seres sociales y nos comunicamos todos los días oralmente. La mayoría de los que van a estar en el curso se desempeñan como docentes, pero incluso el que no es docente, como es el caso del doctor Ernesto Moisés, tiene que estar dialogando con sus pacientes, con los colegas, y además tienen el compromiso también de defender oralmente el informe de investigación. Por lo tanto, es necesario tener esta idea a propósito de la importancia que tiene dominar y valorar nuestra lengua materna como una acción que va a permitir el enriquecimiento del sistema de conocimientos lingüísticos para el uso. Esta palabra es esencial. Uso correcto de las macrohabilidades lingüístico-comunicativas. Repito, macrohabilidades lingüístico-comunicativas. ¿Y por qué el uso? Porque esa es una pregunta que ustedes se pueden estar haciendo. ¿Por qué el uso? ¿Por qué la profesora nos dice que el uso? Porque conozco colegas que tienen dominio desde el punto de vista de la gramática, de la puntuación, de las normas, que yo voy a estar hablando también de las normas. Sin embargo, no saben usar correctamente su lengua materna. Porque también otra de las preguntas que voy a realizar mañana es, ¿la construcción textual es compleja? Si se piensa que es así, ¿por qué? Entonces, es imprescindible que como profesionales logremos hacer un uso correcto de esas macrohabilidades lingüístico-comunicativas, organizar las ideas, organizar el pensamiento, particularmente, vamos a hacer referencia a todos los estilos, pero vamos a detener la mirada en el estilo científico o profesional. Se lo pueden encontrar también bajo el nombre de estilo de trabajo, pero a mí me gusta mucho más, me parece más cercano a nuestra realidad, el estilo científico o profesional. Ahora bien, la primera pregunta de la noche. ¿Cuáles son esas macrohabilidades lingüístico-comunicativas? Es decir, independientemente de el área en que nosotros nos desenvolvemos, por ejemplo, en mi caso, en la educación, al igual que en el caso de Fabiola y de Sarela, y en el caso de Ernesto, ¿cuáles son esas macrohabilidades de las cuales nosotros hacemos uso de manera cotidiana? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién sabe? Fíjense que son macrohabilidades
lingüísticas, todos los que estamos en sala, todos los que me acompañan aquí hoy en La Paz, los que están con ustedes ahí en sus casas, todos, ¿qué macrohabilidades siempre usan? Hablar, muy bien, Ernesto. Todos hacemos uso de la expresión oral, del habla, muy bien. ¿Cuál otra? Escuchar. Fíjense que ahora, gracias a la escucha, nosotros estamos estableciendo determinado nivel de comunicación. Lo que después tenemos que pensar qué significa escuchar. Muy bien. Hablar, escuchar. ¿Qué más hacemos todos? Leer. Leer, muy bien. Leer. Lo que cuando hablamos de leer, no estamos hablando sencillamente del acto de decodificar signos, sino cuando estamos hablando de leer, hablamos de comprender. Y por eso estamos pensando en organizar un curso para finales del mes que viene, tal vez, donde vamos a trabajar norma ortográfica y comprensión, porque realmente hemos escuchado cuando comprendemos, hemos leído cuando comprendemos. Bien, ¿cuál nos falta? Escuchar, hablar, leer. ¿Y cuál es la otra macrohabilidad? Escribir. Escribir, que es donde nosotros vamos a detener la mirada. Pero ¿qué sucede? Miren, ahora en este momento, ustedes están escuchando, estamos hablando, ¿verdad? Ustedes están leyendo en la pantalla y algunos ya han tomado nota porque yo les he pedido que mañana comencemos el encuentro interrogándonos a propósito del título. Por lo tanto, estas macrohabilidades se dan integradas, no se dan aisladas. Con objetivos didácticos las vamos a estudiar, pero fíjense, yo les llamo la atención sobre un hecho importantísimo, que es que se dan integradas. ¿Por qué razón? Porque los contenidos que yo voy a abordar a propósito de la construcción textual también pueden ser válidos para lo que es la construcción del texto oral. No los podemos distanciar, no los podemos divorciar, no podemos establecer fronteras entre ellos. Entonces, ya una vez que hemos reflexionado sobre el objetivo, que yo creo que es un objetivo ambicioso, como otras veces que lo escribo y digo, bueno, será un poco ambicioso, pero vamos a luchar por alcanzar este objetivo. Vamos entonces ahora a referirnos a las características de los encuentros. ¿Qué características van a tener estos encuentros a partir de mañana y del de hoy ya? Lo primero, vamos a estar trabajando en contenidos teóricos que son de extraordinaria importancia para poder adentrarnos en el proceso de construcción textual. ¿Por qué razón? Porque yo me voy a estar apoyando, y lo van a ver en una diapo que les voy a presentar un poquito más adelante, en los errores más frecuentes con los que yo me estoy tropezando conjuntamente con otros colegas en el proceso de revisión tanto de tesis doctorales como de tesis de maestría. Entonces, vamos a estar hablando de medios cohesivos, vamos a estar hablando de vicios de construcción. Voy a estar deteniendo la mirada ya mañana, por ejemplo, en lo que es el párrafo. ¿Qué tipos de párrafo debemos conocer para poder construir nuestro informe de investigación? Entonces, vamos a trabajar la teoría, que también vamos a tener el apoyo en los videos a los cuales hacía referencia, para poder entonces entrenarnos, ¿de acuerdo? Para poder ejercitarnos y que ustedes sean conscientes de esas posibles debilidades que tengan. O sea, estoy también retomando el objetivo al cual hacía referencia hace unos minutos. Posteriormente,
vamos a estar trabajando con la práctica. Es decir, lo que nosotros veamos en la teoría, lo vamos a ver en la práctica en ese encuentro. Adelante, Fabiola. Disculpe, doctora, que la interrumpa, pero en el chat del grupo del curso hay alguien que dice que no puede ingresar a la A mí me sala. extrañaba, gracias, a mí me extraña, voy a comunicarme con el profesor Frank, porque me extrañaba, perdónenme un momentico, ¿de acuerdo? Sí, sí, doctor. Gracias, Fabiola. Yo creo que ya Frank está mirando. Vamos a ver. Bien, entonces esperemos, si no yo vuelvo a insistir con Fran. Déjeme grabarle un... Fran, discúlpame. Me están alertando que hay alguien que dice que quiere acceder y no puede hacerlo. Si tú me pudieras auxiliar amablemente como en otras oportunidades. Discúlpame. Bien, entonces, ya saben que vamos a trabajar teoría y seguidamente la práctica, que es lo que a mí me interesa, para que ustedes vean y sean conscientes de esto que yo les estaba comentando a propósito del objetivo. Muchos de los ejemplos que yo voy a proponer están tomados de los trabajos, es decir, de las tesis doctorales. Por ejemplo, yo voy a estar cerrando el encuentro de hoy, este encuentro de inducción de presentación, con un párrafo de una aspirante. Por supuesto, de todo esto lo mantengo en el anonimato, pero lo que me interesa es que ustedes vean cuáles son esos errores más frecuentes en los que se inciden. Entonces, miren, es indispensable que los encuentros se desarrollen sobre la base de las intervenciones de ustedes, que no se inhiban, que pregunten lo que ustedes consideren necesario, siempre conscientes de que el error es un camino por el que vamos a transitar todos y hemos transitado todos para alcanzar el conocimiento. Entonces, que no se inhiban, porque, por ejemplo, si alguien escribe y yo le reviso y le señalo un error ortográfico y ustedes no saben por qué, por ejemplo, en un error tan común como es el uso del acento diacrítico, ustedes pregunten para yo poderles explicar, de acuerdo, lo que sea, para que realmente sean bien productivos como siempre aspiramos estos encuentros. Como ven ahí, se deben realizar todas las preguntas para trabajar de manera sólida sobre la base de todo lo que es el proceso de construcción textual e ir resolviendo los problemas que ustedes van a encontrarse en cada uno de los ejercicios que yo les voy a proponer. Y es imprescindible cumplir con el sistema de autopreparación. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, mañana ya yo les voy a indicar que visualicen 2 videos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es indispensable que ustedes tengan conocimiento de esos contenidos y yo no quiero invertir tiempo en estarlo desarrollando en la clase para poder entrenarnos. De acuerdo, esto no quiere decir que si ustedes observan el video y tienen una duda, lo mismo se pueden comunicar conmigo por WhatsApp que anotar la inquietud que sea y lo vamos a estar explicando en el encuentro. Aunque incluso hay un video donde yo realizo un recuento de todos los contenidos. Entonces, estas van a ser, a grandes rasgos, las características de los encuentros. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los contenidos por temas? Bien, vamos a ir primero al tema 1, que es el que vamos a iniciar mañana viernes, si Dios quiere. Vamos a estar hablando de estas macrohabilidades lingüísticas, pero como el tema ya ustedes lo saben, el nombre del módulo, vamos a estar trabajando
el código escrito. Y dentro del código escrito vamos a ver más adelante que vamos a trabajar. En el tema 2, que vamos a estar desarrollando el martes 24, voy a referirme a las características del texto científico, del texto académico. ¿Cuáles son las particularidades que distinguen la construcción textual de un texto científico, por ejemplo, de un texto que escribamos en estilo coloquial o en estilo artístico? Entonces estamos hablando ya de características muy específicas que nos van a permitir establecer diferencias, es decir, vamos a identificar cuáles son las particularidades del texto científico en relación con el texto, por ejemplo, coloquial. Eso sería el martes. Y el viernes vamos a estar deteniendo la mirada en el taller de construcción textual. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que nos encontramos en los informes de investigación? ¿Cuáles son esos errores? Ahora, de manera particular, fíjense, entre el tema 1, es decir, entre el tema de mañana, viernes, y el del martes, ustedes van a observar 2 videos y se deben autopreparar. ¿En qué consiste la autopreparación? En realizar determinados ejercicios que yo les voy a indicar. Entre la clase del martes 24, por favor, mucha atención para los que están en sala y los que después puedan acceder a la grabación. Entre el tema 2 y el tema 3, es decir, clase del martes y clase del viernes, van a observar otro video, pero es indispensable que suban a la plataforma un ejercicio de construcción textual que yo les voy a indicar y que yo lo voy a revisar y voy a presentar algunos de manera anónima para trabajarlos mediante taller. ¿Cómo? Ustedes me van a ir identificando cuáles son los posibles errores que existan, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctora, ¿cuál es esa plataforma que no sé, no tenemos acceso, creo? Yo, terminando ahora, le voy a... Como ustedes están matriculados ya en el curso, Fabiola, ustedes ya mañana probablemente, yo tengo una reunión a las 2 de la tarde con el profesor que atiende amablemente todo este trabajo. Y entonces ya él les va a enviar la contraseña, el nombre de usuario, y ustedes pueden acceder a la plataforma y ahí van a subir los trabajos y ahí van a tener los videos. ¿De acuerdo? Gracias, doctora. Bien. Entonces, ¿qué contenidos vamos a estar trabajando mañana? Bueno, vamos a ver las macrohabilidades a las cuales ya hemos hecho referencia. ¿Qué significa escribir cuando realmente estamos hablando del código escrito como otro medio de comunicación? Y la pregunta que les dije, ¿es complejo el proceso de construcción textual? Vamos, yo creo que ya, tal vez en alguna otra ocasión, siempre, como yo trato de abarcar un poquito más de lo que está previsto, yo les he hablado del concepto plural de texto. Vamos a apoyarnos en el concepto que ofrece uno de los miembros de la Escuela de Tartu, Yuri Lotman, y vamos a ver esta novedad en cuanto al concepto de texto, que me interesa que lo conozcan. Vamos a ver una clasificación también de tipos de textos, no porque existe esa sola, existen varias, pero realmente a mí me complace para este tipo de curso esta clasificación. Un contenido esencial y que lo van a tener en el video. Características de la textualidad.
¿qué características deben tener los textos? ¿Cuál es el perfil del buen escritor? Entonces, eso lo van a estar, pueden incluso, a mí me interesa que tomen notas, cuáles son estas características de la textualidad. Lo van a ver en el primer video. Vamos a estar hablando de las normas, es decir, existen normas de carácter subjetivo que son aquellas que dependen de nosotros como sujetos que realmente utilizamos determinados medios de expresión, y existe la norma objetiva, que a diferencia de la norma subjetiva, son aquellas en las que se describen, se prescribe cómo es que debemos usar el código escrito. Entonces, mañana de manera particular sí voy a estar trabajando en sala lo que es el párrafo, los tipos de párrafos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros declaramos y estamos trabajando, por ejemplo, capítulo 1, ¿cuál es el contenido del capítulo 1? ¿Qué hacemos en el capítulo 1? A ver, ¿quién recuerda? ¿En una tesis, doctora? Sí, en una tesis. Presentamos el problema de estudio, justificamos, le damos los límites y los alcances, formulamos los objetivos a los que pretendemos llegar, eventualmente formulamos la hipótesis si amerita, y también esbozamos el diseño metodológico que vamos a seguir a lo largo de la investigación. Exacto, esa sería la introducción, y ya después en el capítulo 1 trabajamos, por lo menos en la consultora, trabajamos lo que es el diagnóstico para, como decía Fabiola, justificar el problema. Pero cuando nosotros vamos a introducir un capítulo, debemos dedicarle un párrafo donde acercamos al lector a lo que nosotros vamos a presentar en ese capítulo. No es lo mismo un párrafo de introducción que un párrafo de desarrollo, que un párrafo de conclusiones, que un párrafo de transición, pero esto es de extraordinaria importancia también en el discurso oral. Doctora, porque sí, adelante. Disculpa, ¿existe algún problema? Porque no veo ningún colega para entrar. Me estaba diciendo Fabiola que han escrito en el chat que no podían entrar, me preocupó. Lo veo enseguida, doctor, no se preocupe. Gracias, Fran, mil disculpas. No se preocupe. Entonces les decía, no es igual. Por ejemplo, Ernesto, que está trabajando de la mano con nosotros, sabe que hemos insistido en la idea de no decir capítulo 1. Cuando estamos oralmente, capítulo 2, les hemos dicho, apóyense en los objetivos específicos. ¿Qué hacemos en el capítulo 1? En el capítulo 1 nosotros caracterizamos, ¿verdad?, el objeto y el campo de acción. Entonces, no tenemos que decir, no debemos decir capítulo 1, porque da la impresión que la tesis está fragmentada y el informe de investigación es uno solo. ¿Qué sucede? Que con fines, desde el punto de vista del diseño teórico metodológico, nosotros lo dividimos, pero es un todo. Entonces, debemos evitar ese discurso fragmentado y buscar y aplicar las características de la textualidad para poder alcanzar esa unidad. Y esto nos lo va a permitir, por ejemplo, el párrafo de transición, o cuando estamos concluyendo un capítulo y que vamos a dar paso al siguiente. Vuelvo a reiterar la idea para acercar a nuestros lectores a lo que nosotros estamos trabajando. Por lo tanto, es esencial el contenido de mañana. ¿Cuáles son las cualidades del párrafo? ¿Cuáles son los errores que con más frecuencia se cometen en el proceso de construcción textual? Cuando se pierde la idea central, cuando se repite la idea central. Y vamos, por supuesto, a abordar los signos de puntuación, con ejemplos que tal vez a ustedes les va a llamar mucho la atención. Entonces, de ese encuentro, del encuentro de mañana viernes al martes, deben observar dos videos. Dos videos donde sobre todo van a observar los contenidos referidos a las características de la textualidad. Me interesa mucho que tomen nota sobre esto. Dos videos.
que los van a poder tener en plataforma. Después el martes, como ustedes ven ahí en pantalla, vamos a estar conversando sobre el texto científico. ¿Cuáles son los medios cohesivos? Cuando yo escribo al margen derecho, está obviando medios cohesivos. ¿A qué yo me refiero? ¿Cuáles son los vicios de construcción en los que incurrimos todos los días y no somos conscientes de ellos? ¿Qué características debe tener el texto científico y cuáles son las estrategias que debemos aplicar para construir estos textos en correspondencia con las características de la textualidad? ¿Qué lenguaje estamos obligados a usar, a aplicar en el texto científico? Cuando los autores nos dicen en el texto científico vamos a utilizar términos estilísticamente marcados, ¿a qué se refiere? Entonces, esto va a ser objetivo del encuentro del martes y también vamos a definir características y diferencias, ¿de acuerdo? Y vamos a estar hablando de los intertextos de la información y, por supuesto, repito, reitero, siempre vamos a realizar ejercicios, ¿bien? Y vamos a dejar un sistema de autopreparación, que determina y que va a incidir en el encuentro siguiente. Entonces ya en la clase, para la clase del viernes 27, ustedes entre martes y viernes van a observar un video donde yo realizo un recuento de los contenidos que yo considero esenciales y les propongo ejercicios. Entonces, para mí es esencial que entre miércoles y a más tardar el jueves por la mañana, los ejercicios estén en plataforma. El que les voy a indicar uno solo, los demás los vamos a ver en clase. ¿Por qué? Porque el viernes 27 vamos a estar trabajando sobre la base de los errores más frecuentes en los que se incurren en los informes de investigación. Y entonces vamos a trabajar con los textos que ustedes hayan escrito. Por eso ustedes ven que dice taller de construcción textual. Pregunto, hasta aquí, ¿alguna inquietud? ¿Algo que a ustedes les llame la atención, que no entiendan? ¿Todo se entiende? ¿Todo bien? Perfecto. Todo esto va a tener como soporte lo que acaban de ver en pantalla. La cultura, es decir, esos medios materiales y espirituales que hemos heredado y que en otros encuentros yo he hablado de un concepto bien universal de cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos estar trabajando con diferentes textos, aunque me interesa que trabajemos el estilo científico, pero el objetivo, yo diría, a largo plazo, es dimensionar el desarrollo de ustedes desde la cultura. Por eso lo ven ahí. Reitero, ¿alguna pregunta hasta aquí? Doctora. Sí. Cuando ya de pronto añade esta última palabra, la cultura, a veces esto podría dar ciertas connotaciones diferentes en torno a algunas de las macrohabilidades, desde, no sé, desde idiomáticas que se puede dar en la comunicación de diferentes culturas, pero creo que si nos basamos en un estricto sentido del lenguaje, digamos, académico o científico, como le ha denominado, ahí sí va a haber otra connotación, pero el tema de la cultura a mí me llama la atención porque a veces permite expresiones orales que
inclusive términos que son constructo de una cultura, de una sociedad, que no necesariamente estén aceptados o reconocidos por una lengua. Exacto. Pero ¿a qué voy? Cuando hablo de cultura me refiero, Fabiola, al hecho de que muchas veces, de todas formas, sobre esta idea podemos estar dialogando. Pensamos que si transitamos por determinados contenidos que tienen que ver con un doctorado en ciencias pedagógicas o con un doctorado en ciencias de la salud o con un doctorado en artes escénicas, por ejemplo, no podemos pensar nunca que el hecho de ser doctor en ciencias pedagógicas, no podemos tener ese diapasón amplio al que debemos aspirar. A eso me refiero, porque si ustedes mal no recuerdan, yo les he propuesto videos, he trabajado incluso con otros estudiantes a partir de pinturas, de textos, donde se recrean determinadas pinturas de autores que me permiten, no, esto no cae del cielo, que me permiten conectarlos con los contenidos. Y a eso me refiero, porque muchas veces decimos, no, yo soy doctor en ciencias de la salud. Pero bueno, eso nos impide que no tengamos conocimientos, por ejemplo, sobre músicos que son representativos dentro de la cultura universal. El hecho de ser especialistas o impartir una asignatura X nos va a limitar y no vamos a estar actualizados. Por ejemplo, voy a citar algo que para mí es de importancia, el hecho de cómo los estudios que hay a propósito de la neurociencia están incidiendo en el ámbito educativo, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero cuando hablo de cultura, a que a través de este curso ustedes le otorguen importancia a lo que es la comunicación, no solo desde el punto de vista oral y escrito porque tengo que defender una tesis doctoral, sino por la importancia que puede tener en la vida cotidiana. ¿De acuerdo? Hacia ahí es hacia donde va la idea a propósito del término cultura, que resulta de extraordinaria importancia. Vamos entonces. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Vamos a ver aquí cuáles son los errores más frecuentes que se constatan en el proceso de construcción del informe de investigación. Para mí esta diapo tiene extraordinaria importancia. Miren, nos encontramos con párrafos largos donde hay subordinadas de subordinadas y no se colocan signos de puntuación. Se desconocen los signos de puntuación. Entonces, todo esto que trae como consecuencia que se atenten contra una de las características de la textualidad, que es la coherencia. Y dicen los especialistas que uno de los errores más graves que hay es el de la incoherencia, porque el texto puede llegar a ser un no texto. Y miren ahí como yo anoto además ambigüedad. ¿A qué se refiere ambigüedad? Cuando las ideas resultan oscuras, cuando no hemos ordenado muy bien el pensamiento. Y todo esto, ¿qué denota? ¿Qué me está diciendo a mí el autor de un texto que no tiene un vocabulario amplio? Cuando se empiezan a repetir términos, y entonces comprobamos con dolor que no se aplica el estilo científico. Hay una tendencia marcada a usar el gerundio, es decir, la terminación ando yendo. Pero es que el uso del gerundio es complejo. Si yo no lo uso correctamente, si yo lo desconozco, es mejor no usarlo. Entonces, por eso vamos a dedicar un acápite a lo que es un espacio, un tiempo, a los vicios de construcción,
¿Qué errores cometemos todos los días y no somos conscientes de ello? La ausencia de los medios cohesivos, miren el mouse, cómo incide en lo que es la incoherencia. ¿De acuerdo? No se aplica la norma ortográfica. Yo voy a estar hablando de las normas y dentro de las normas voy a hacer referencia muy rápida a la norma ortográfica. ¿Por qué? Porque no se da tanto el cambio de letra porque la computadora lo detecta, pero el aspirante tiene que saber la diferencia entre esta como pronombre demostrativo o está. ¿De acuerdo? Y entonces se desconoce cuál es el acento ortográfico, cuál es el acento diacrítico. No se redacta tampoco a partir del uso del impersonal. Esto a grandes rasgos, con el objetivo de que ustedes vayan reflexionando y ustedes digan, yo he cometido algún error de este tipo. O puede ser que yo estoy haciendo alusión a esto y ustedes no lo identifican como tal y por eso lo vamos a estar abordando en los encuentros. Y por eso, paralelamente a las clases que vamos a tener, hay que observar los videos. ¿Por qué? Porque no alcanza el tiempo, no me alcanzaba el tiempo para poder abordarlo todo. Y a mí lo que más me interesa realmente es verlo en la práctica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver si Fabiola fuera tan amable, o Sarela o Ernesto, de leer el párrafo que les tengo puesto en pantalla. A ver, ¿quién lo lee? Yo, doctor. Adelante, gracias, Fabiola. Ejemplo de ejercicio. La evaluación de los aprendizajes es un componente del proceso educativo en cualquiera de los niveles de la educación, mediante el cual se puede observar y recoger información que sea significativa sobre el aprendizaje de los estudiantes, permitiendo observar los procesos de aprendizaje y de enseñanzas con el fin de plantear mejoras. También sirve para identificar las capacidades de los estudiantes, sus conocimientos, sus formas de aprendizajes o hábitos de estudios. Los métodos de evaluación aplicados para conocer el grado de aprendizaje deberían aportarnos o despejar las interrogantes de evaluación de aprendizaje en el grado universitario. Bien, primera pregunta. ¿Hay algún error que ustedes detecten rápidamente en la escritura del texto? Reléanlo, por favor. Reléanlo rapidito. A ver de qué se percatan. Doctora. Sí. El uso del plural me parece en algunas palabras, por ejemplo, sus formas de aprendizajes. Bastaría con que diga sus formas de aprendizaje, porque es el aprendizaje, no son los aprendizajes. Muy bien. Lo mismo muy bien. Hábitos de estudio, no son hábitos de estudios, sino hábitos de estudio solamente. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Eso es importantísimo. Si ya uno es capaz de detectar estos errores, vamos muy bien. ¿Qué otra situación hay muy significativa? Reléanlo. La palabra universitario no sé por qué tendría que estar con mayúscula, no es nombre propio. Exactamente. Muy bien. Ese es otro error. Yo quité errores que había ortográficos porque no me gusta que fijen un error de ese tipo, ¿no? Ahora, voy a llamar la atención. A ver, Ernesto, ¿aprecia algo, Sarela? Sí, en formas de aprendizaje, forma de aprendizaje, lo que identifico. Por ejemplo, miren, vayan conmigo todos, atención. Aprendizajes. Aprendizaje de nuevo. Vayan contando. Aprendizajes de nuevo. Vayan contando. Aprendizaje. Sí. Evaluación, 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 aprendizajes.
Cuenten ahora rápidamente de cuántas líneas consta el párrafo. 8. Imagínense ustedes, si empezamos a contar las veces que se han repetido cada uno de estos términos, ¿a qué conclusión ustedes llegan? Cacofonía. La cacofonía es cuando se repite un mismo sonido. Pero aquí, ¿qué estamos repitiendo? La misma palabra. Ajá. ¿Qué indica eso? Si yo repito palabras, Ausencia de vocabulario. pobreza del léxico. Pobreza del léxico. ¿Y cómo podemos resolver eso? Lo primero que tenemos que hacer es esto que estamos haciendo hoy en este encuentro de inducción. Darnos cuenta que hay un problema en cuanto a la repetición de términos y que yo tengo que auxiliarme de lo que son los medios cohesivos. Por eso la importancia de este contenido, para evitar esa repetición de palabras que denotan pobreza del léxico. Tenemos que ser conscientes. Primero, ya dimos un paso importante en la noche de hoy. Somos capaces de darnos cuenta que hay determinados errores que tenemos que decir. La evaluación del aprendizaje es un componente del proceso educativo en cualquiera de los niveles de educación, mediante el cual se puede observar y recoger información que sea significativa, pero no puedo repetir de nuevo sobre el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, denota pobreza de vocabulario y denota que es imprescindible tener al alcance de la mano un diccionario de sinónimos y antónimos. Yo voy a ver, porque el profesor Frank estuvo amablemente el otro día trabajando conmigo y habíamos encontrado una edición de un diccionario que a mí me parece muy bueno, que es el de Sainz de Robles, y voy a tratar de que se lo suban a la plataforma. De acuerdo, entonces fíjense cómo hoy hemos realizado un ejercicio muy sencillo, pero que esto yo lo tomé de una tesis que está en proceso de construcción. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Que estamos hablando de un proceso realmente que tenemos que estar muy atentos y que tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aplicar los que ya pasaron el curso conmigo de escucha, como fue el caso de Ernesto. Tenemos que desarrollar la escucha y en la medida que leemos, percatarnos enseguida. Lo mismo cuando estamos trabajando, construyendo un discurso de manera oral que de manera escrita. Bien, este es un ejemplo muy sencillo de cómo vamos a estar trabajando y desarrollando ejercicios sobre la base de algo que vamos a estar viendo que es esencial, que son los medios cohesivos, los vicios de construcción, las características de la textualidad, las características del texto científico. Bueno, yo lo he repetido varias veces en la noche. Nos vamos a estar viendo mañana, viernes 20, con el tema 1, los contenidos que les he especificado. Entre el viernes y el martes hay que observar 2 videos. El martes 24 vamos a estar también trabajando y para el viernes es indispensable que suban a la plataforma un ejercicio de construcción. Y entre el viernes y el martes, deben observar otro video. Un video donde yo realizo un recuento y dejo toda una serie de ejercicios que vamos a ver si el tiempo nos permite para poderlos revisar todos. Los encuentros siempre van a ser desde las 19 horas y hasta las 22. Siempre que sea posible les daré 5 o 10 minutos, pero es indispensable que ustedes me apoyen, es indispensable que ustedes realmente me acompañen y que participen. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran compartir? ¿Alguna idea? Doctora, una duda, ¿no? Es cuando en un trabajo de investigación tenemos palabras claves, en lo posible es evitar poner los sinónimos, ¿verdad?
Sí, mucho cuidado con esto. Interesantísima pregunta. Ojalá que me la repita en otro encuentro. Cuando nosotros, por ejemplo, el ejemplo más sencillo, Sarela, si nosotros asumimos en el informe de investigación que vamos a trabajar con el término estudiantes, no podemos después incorporar alumnos ni discentes. Y entonces la palabra clave que tiene que aparecer es esa. Lo mismo que cuando decimos maestros, no podemos después decir profesores o docentes. Y ustedes dirán, ¿qué nivel de exquisitez? No, no es exquisitez porque hay autores que establecen determinadas diferencias. Igual que el discurso de género. Miren, el discurso de género es obsoleto ya. Muchos están escribiendo en los informes, los maestros y las maestras. Entonces, muy interesante la pregunta, muy necesaria. Cuando nosotros tenemos que pensar muy bien qué términos vamos a asumir, incluso voy a ir un poquito más allá. Muchas veces estamos utilizando el término estrategia como resultado de la investigación, ¿de acuerdo? Porque lo que vamos a proponer es una estrategia, llámese estrategia de dirección, estrategia didáctica, estrategia de superación, estrategia de dirección, pero si nosotros vamos a hablar de estrategia ya como dentro de lo que es una metodología, ¿qué estrategia vamos a utilizar? Lo tenemos que aclarar y tenemos que tener mucho cuidado, debemos tener mucho cuidado porque muchas veces empezamos a utilizar términos como desempeño, que ya tiene determinada carga semántica dentro del discurso pedagógico, entonces tenemos que cuidar los términos que vamos a usar. ¿De acuerdo? Eso es un tema delicado. ¿Por qué razón? Porque estamos escribiendo. Miren, los grandes autores nunca publican de una sola vez. Los grandes autores, ustedes ven que reescriben y se han encontrado borradores. Y yo siempre les digo a los aspirantes, ustedes trabajaron hoy, por ejemplo, lograron escribir 2 páginas. Establezcan distancia entre ustedes y lo que han escrito. Dejen unas horas reposar el texto y reléanlo. Y verán que ustedes mismos, sobre todo con todo esto que vamos a estar viendo, van a empezar a notar estos detalles, que no son tales detalles porque en definitiva inciden en lo que es el proceso de construcción textual. Muchísimas gracias por la pregunta, Sarela. A ver, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, yo voy a estar mañana, me voy a reunir con el profesor Frank. Él seguro que en el transcurso del día de mañana y si no, el fin de semana ya les va a estar enviando lo que es el usuario, la contraseña para acceder a la plataforma, para que el que desee ya puede estar mirando los videos. Y mañana vamos a comenzar con contenidos teóricos y prácticos. Eso nunca va a faltar en cada encuentro. Contenidos teóricos y prácticos, es decir, yo explico determinada teoría y lo vamos a ver en la práctica. Y ahí surgirán dudas, intercambiaremos ideas y vamos a tratar de aliviar la situación. No piensen que esto es una poción mágica, el curso, porque a escribir se aprende escribiendo. Nadie puede pretender aprender a manejar un auto si no se sientan, si no nos sentamos a manejar el vehículo. Y con la construcción sucede lo mismo. Igual que cuando empezamos a hablar. Cuando empezábamos a hablar, aprendimos hablando y lo vamos perfeccionando. Entonces, toda obra siempre es perfectible y este curso va encaminado al objetivo que les di. Esta es la visión general. Yo, como siempre, voy a tratar de que sean lo más productivos posible y para que realmente resulte en un éxito el curso, es indispensable la participación de ustedes. Así como han hecho hoy, con preguntas, sin inhibirse, no importa la pregunta que sea, porque vamos a estar
abordando cuestiones muy particulares que tienen que ver con el uso de la lengua, pero que debemos conocer como profesionales que somos, no solamente de la educación, sino profesionales en cualquiera de las áreas que nos estemos desenvolviendo. Entonces, ¿algún otro comentario, alguna pregunta? Doctora, cuando ponía el ejemplo, una duda a mí me aparece, ¿no? Que digo, no necesariamente a veces es la falta de un sinónimo, sino que no sabemos estructurar a veces la oración porque tal vez va un poco también con el orden. Para no repetir dos veces el término en una oración, tal vez si lo acomodo de otra forma, que a mí me pasa permanentemente, no redacto bien, entonces lo vuelvo a acomodar y recién cobra sentido y ya no necesito repetirlo ni siquiera con un sinónimo, ¿no? Pero yo cuando les hable de los medios cohesivos, vamos a hablar de un hecho importantísimo, de un recurso indispensable que es la pronominalización. Es decir, cómo nosotros, para evitar repetir un vocablo, podemos utilizar un pronombre. ¿Cómo nosotros? ¿Por qué razón, Fabiola? Porque, ¿qué pasa? Que en el texto científico nosotros no podemos sustituir, por ejemplo, estudiante por alumno, ¿no? Porque ya lo hemos aclarado. Pero yo puedo utilizar otro recurso de manera tal que si yo utilicé estudiante, después utilizo un pronombre y no repito, para que no estén próximos, porque eso afecta a la lectura y le estamos diciendo a nuestros lectores, mi vocabulario es pobre. Podemos utilizar sinónimos en determinados momentos, pero cuando estamos trabajando con palabras claves, es decir, con términos que tienen determinada carga léxico-semántica en el diseño teórico-metodológico, no lo podemos cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esas ideas vamos a estar trabajando. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, al hacer el ejercicio usted nos decía que contemos las líneas que tenía el párrafo. De ahí, más o menos recomendable, ¿cuántas líneas tendría que tener un párrafo? No, eso no hay una receta. ¿Por qué razón? Porque eso obedece a todo el desarrollo del pensamiento que usted posea y las ideas que usted quiere transmitir. ¿Qué sucede? Por eso mañana yo voy a estar hablando del párrafo y de los diferentes tipos de párrafos, porque, por ejemplo, dentro de los párrafos de desarrollo está la argumentación y hay veces que uno necesita defender toda una serie de ideas y tenemos párrafos extensos. El problema está en que debemos saber usar los signos de puntuación, en que debemos tener un léxico lo suficientemente amplio y que debemos tener conciencia, debemos tener conocimiento, no tanto conciencia como conocimiento de las características de la textualidad. Todo esto está, miren, íntimamente relacionado. Cada vez que yo les hable de coherencia voy a hacer esto. Y todo esto que estamos hablando está íntimamente relacionado. Pero eso es igual que ahora usted me diga, a ver, profesora, ¿la blusa que me sirva a mí le va a servir a usted? No, porque tenemos características diferentes. Entonces los párrafos, no podemos decir, no, un párrafo va a tener, claro, atención, en el resumen de la tesis le dicen hasta tantas páginas, hasta tantas palabras, perdón, como en los artículos, porque son cuestiones que ya se establecen, por ejemplo, con un fin desde el punto de vista académico y cuando se va a publicar, pero no es que esté establecido, como por ejemplo en el caso de la norma APA, que le dicen, cuando la cita textual tiene más de 40 palabras, debe ir con sangría, porque eso es una norma. Se establece, pero nadie le va a decir a usted, no, en la tesis todos los párrafos los tienen que tener 10 líneas, no pueden tener menos de 10. No, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ernesto, ¿me ha entendido? ¿Todo claro? Bueno, entonces yo reitero las ideas iniciales. Para mí ha sido un gusto enorme compartir con ustedes, encontrarme con ustedes.
con Ernesto, que ya vengo trabajando algún tiempo, con Fabiola, con Sarela. Ojalá que todos los que matricularon el curso se incorporen mañana. No sé si ha habido algún problema para acceder al encuentro, porque es significativo el mensaje ese que Fabiola amablemente me alertó y que estaba en el chat. De todas formas, no me quedo tan preocupada porque han surgido preguntas, las he podido aclarar y de alguna manera ya estamos transitando por el camino que a mí me interesa, que es el proceso de construcción textual sobre la base de los errores que vemos que se cometen. Entonces, nos vamos a estar viendo, para mí con muchísimo gusto, mañana viernes a las 7 de la noche, listos para tomar nota, listos para trabajar y para preguntar sin ningún tipo de inhibición. Muchísimas gracias a ustedes por haberme acompañado y yo muy feliz de haberles visto. Gracias, doctora. Una maravilla verla otra vez, para nosotros igual, una alegría. Chao, doctora, Sí. gracias. Chao, chao. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias.